Antes que otra cosa, quiero aclarar que este canal no va a estar 100% dedicado a esta señora, pero es que este personaje es de los más criticables y de los más peligrosos en cuanto al discurso que tienen en medios de comunicación. Es increíble lo narcisista, lo mitómana y lo exageradamente egocéntrica que es esta señora. Se contradice más de lo que habla y tiene un complejo de Dios que ni ella puede con él. Porque yo me considero muy afortunada. Y llámenme paranoico si quieren, pero una vez navegando entre los comentarios de sus videos de YouTube, me di cuenta que había señoras que opinaban que ojalá algún día tuviese un cargo público. Y para su personalidad tan narcisista, me da miedo que sea capaz de solicitarlo algún día. Pero por el momento, los dejo con su participación en esta entrevista que le hicieron en un programa llamado Pequeñas Grandes Batallas. Un nombre muy ad hoc para el progresismo que pregona esta señora. Yo he visitado muchos DIFs también de aquí de México, pero yo estoy convencida que hay trabajos y hay modos de vida que no pueden ser separados. Tienes que aprender a vivir con eso, aprender a hacer paz con eso y aprender a más bien a manejar tus emociones y tratar de ser la mejor versión de ti de manera integral, ¿no? Eso es lo que pasa. Yeah. Me gustó mucho que dijiste que tu trabajo y tu vida está en tu casa. Y la verdad es que creo que todos deberíamos hacer un poco eso, porque separar muchas veces. Mira, creo que igual si eres contador o contadora, claro. ¿No? Es como, o sea, creo que hay chambas. Sí, vamos, a mí no me vas a decir qué es lo que voy a hacer. Yo trabajo en la cárcel, entonces veo mucho trauma. Me tocó que abusaran sexualmente de un niño en la cárcel y entré a mi casa, obviamente, y estaba yo muy triste, muy frustrada, y demás. Y ese día dije, no tengo por qué dejar mi trabajo fuera de mi casa. No es como si, ay, Oli, acaban de abusar a un niño sexualmente y aquí estoy en mi casa feliz. Y ya sabes, o sea, no hay manera de quitarte los zapatos para eso. Sí soy la cárcel, sí soy reinserta, sí soy mamá, sí soy todas esas cosas. Le faltó, sí soy mitómana, sí soy narcisista, sí soy manipuladora, sí soy de todo. Una porquería. A ver, es un tema muy complejo, especialmente para mí, porque mi hija sí tiene un papá biológico. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no me preparaste para esto? A diferencia de otras parejas 100% homoparentales donde escogieron casi el semen en un banco de esperma, ¿no? Uh-huh. Yo no tengo esto, lo voy a tener eventualmente, pero eso no lo voy a tener porque mi hermano nos va a donar su esperma, pero esa es otra historia. ¿Qué? Mi hermano nos va a donar su esperma. Te podría decir que uno de los primeros obstáculos que tuve fue cómo voy a acomodar entender que Mariel es la otra mamá de mi hija también, y uh-huh. Ella tiene que forjar su propia relación con mi hija, donde yo no me puedo meter. Pero hasta en eso somos como muy duros en decir, no, quienes somos los papás somos nosotros, no ustedes. Entonces, eso es maravilloso por un lado. Por otro lado, tienes todo el tema de ser unas mamás en un mundo, en un México tan machista, claro, uh-huh. Donde la verdad es que es mucho peor de lo que pensé, por un lado, y mucho mejor de lo que pensé, por un lado. Mucho peor porque no dimensionas lo complejo que es como parentar en un mundo heteronormado. La heteronormatividad. Obviamente estos fragmentos no son continuos, pero sí evidencian lo fácil que se contradice esta señora, porque al principio de la entrevista dice que debe de existir una educación de parte de su esposa hacia su hija en la cual ella no debe de entrometerse, y minutos después ya va y dice que eso sí lo tienen muy claro, tanto ella como el papá biológico de su hija. Nosotros somos los papás, ustedes no. Entonces, yo tengo mucha conciencia, tengo esta imagen de mi hija viendo Peppa Pig. Peppa Pig, ¿sabes? O sea, uno de los shows más importantes del mundo que está traducido a todos los idiomas a nivel internacional. Y es Mama Pig, Peppa Pig. Y Mama Pig y Peppa Pig. Y todos Mama Pig y Peppa Pig y el hermanito y ta. Y entonces era como, ¿cómo? Uh-huh. Porque cuando eres heterosexual no te das cuenta del 99.9% de las cosas que se te implementan y se te meten en la cabeza de una manera hasta inconsciente, que son la heteronormatividad de la realidad, ¿no? Entonces, sin darse cuenta, Saskia Niño de Rivera nos acaba de describir exactamente lo que significa la palabra progresista. Una persona con complejo de superioridad porque asegura que la gente heterosexual no se da cuenta de todo lo que le implementan en el cerebro, algo que ella sí se ha dado cuenta cuando no es heterosexual. Y problemáticas de gente estúpida, porque no sabe qué hacer, no sabe cómo identificar, porque Peppa Pig no tiene dos mamás Pig. Claro, porque, repito, mi hija no tiene 15 años. Donde ya su educación ya está forjada, sino
sería muy tonto de mi parte excluir a Mariel en la educación de mi hija. Entonces, su forma de ver la vida, los principios, la fuerza que tiene, y 100% quiero que mi hija biológica vea en Mariel una mujer a la cual admirar, respetar, apoyarse, y ser tener esa complicidad, ¿no? Por si había algún lugar a dudas, en este fragmento dejó en evidencia claro adolescentrismo que tiene esta señora. No solamente es el sentarse como chava en el sillón con las piernas cruzadas, sino que es evidente cómo descarga la responsabilidad de su hija sobre su esposa. Además de que, según ella, a los 15 años, una persona ya forjó su carácter. Porque todavía dice, repito, mi hija no tiene 15 años, no, tiene 5, señora enferma. Es muy complicado porque todo es mamá y papá, mamá y papá, mamá y papá. Entonces, ¿dónde acomodo? Yo me acuerdo, estábamos una vez en Acapulco, Mariel y yo con una amiga que también es mamá lesbiana. Ah, mira. Y ella tenía como 2 años, estaba súper chiquita y le enseñábamos, porque es Maxilea, eran sus amigos, son gemelos. No voy a juzgar a nadie, pero me parece bastante casualidad el hecho de que el amigo trans de su hija de 5 años sea uno de los gemelos, mejor dicho, de las gemelas, hijas de esas amigas lesbianas suyas. Y sus mamás, Marina y Sofía. Entonces le enseñábamos fotos y le decíamos, mira, mi amor, esta es Marina. Sí, Marina. Sí, Maxilea, sí. Sofía, su otra mamá. ¿Y su papá? Y yo, no, es que no hay papá. Ajá. Lo tenemos grabado ese video y se lo volvíamos a explicar. O sea, así como tú tienes esto y esto, ellos tienen esto y esto. Ya cállate, babosa, me hartas. Tratar de enseñarle a mi hija, porque no es nada más un tema de ser gay o ser lesbiana, es un tema de hay familias diferentes, o sea, hay niños que viven con sus abuelitas, hay niños que viven con su mamá y su abuelita, hay niños que viven con sus papás, hay niños que viven con su mamá y su papá en casa de la abuelita, donde también viven los tíos y los primos, hay casos donde, no sé, vive con el abuelito y la mamá, con la abuelita y el papá, Sí, hay claro. muchos tipos de familia. No mames ese güey. Justo ayer tuvimos una cena y había una psiquiatra presente y empezamos a hablar del tema no binario, el tema trans y todo eso. Y algo que dijo que se me pegó muchísimo, que dije, claro, es que tenemos demasiado implementado y estereotipado el tema de género. No mames ese cabrón, si se pasa de lanza. Y dentro de todo eso hay 25,000 temas donde ya te estereotiparon por todos lados, ¿no? Mariel y yo, por ejemplo, somos mucho más masculinas que femeninas. ¡Ahora soy hombre! No es cierto, pero... Claro, ustedes se ven lesbianas. Y es como, claro, porque nos vestimos un poco más masculinas, ya automáticamente asumes que somos lesbianas. A huevo. O sea, lo que ya hablábamos con la psiquiatra es que ni siquiera debe de haber un tema con el tema trans o con el tema no binario, porque, por ejemplo, los no binarios lo único que están diciendo es, oye, a mí nada más no me estereotipen en ningún lado. Ajá. Es lo único que están diciendo. Y nosotros hemos hecho todo un concepto. ¿Te quieres? Entonces te vamos a poner el nombre de no binario. Eso es porque tienes que ponerte un nombre, Entonces, los no binarios ya sabemos que no pueden parecerse ni mujer ni hombre. Tienen que ser ahí una mezcla medio rara porque tenemos esa necesidad. Estas son palabras y opiniones de la señora Saskia Niño de Rivera. No me responsabilizo por ello. Es todo el tiempo estarle recordando a Pía que no tiene nada de malo. Alguna vez invitó a unas amigas a su casa y yo estaba pasando por el cuarto y escuché, no, Mariel es la amiga de mi mamá. O sea, en la noche hablé con ella y le dije, mi amor, ay, ma, era broma. Y yo, no, es que no pasa nada, no, o sea, las 5 niñas que estaban ahí contigo, todas tienen mamá y papá. Y a ti te dio pena que se cuestionara esta parte. En la escuela, que va Pía, si tienen 2 mamás o 2 papás, tienes más posibilidades de entrar que, ¿no? Yeah. Que si no, estás como arriba en la lista. Supongo que a eso le llaman discriminación positiva, ¿no? Me mandaron un mail como, por favor, haznos llegar cualquier libro, cuento de inclusión que tenga. La maestra le decía, qué padre que también tienes 2 mamás, o sea, tú eres súper especial, porque, o sea, se lo refuerzan muchísimo, pero no quita el hecho que la gran mayoría de la gente que la rodea son él y ella. Entonces, ese te diría que es como el obstáculo más grande, el que ella no se sienta diferente o menos por el hecho de que su mamá biológica está casada con una mujer, ¿no? Y así sigue y sigue proyectándose en su hija. Su papá se volvió a casar, tiene a su esposa, su mamá se volvió a casar y tiene a su esposa. Entonces, en un mundo ideal, Pía sería como, güey, tengo 3 mamás y un papá. Entonces, ¿cómo normalizamos toda la diversidad? No lo sé, tú dime. Siento que el gran reto que tiene el mundo, y México especialmente, es la normalización del no estereotipo.
Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Cuando la realidad es que en ningún lado dice que un niño o una niña necesitan mamá y papá. En el desarrollo de gente que está privada de la libertad, cuando conozco sus historias, y siempre es como, es que yo nunca tuve papá. Es que si la sociedad no te hubiera dicho que necesitabas un papá, eso no sería un trauma en tu vida. La normalización del no estereotipo. Importante. Otro factor importante que tiene que ver con la homoparentalidad es, por ejemplo, Mariel y yo, como mujeres lesbianas, casadas, queremos ser mamás. Al principio fue como, ok, un banco de esperma y un donante de esperma que no conozcamos porque nuestro hijo o nuestra hija no va a tener papá y no tiene por qué tener la figura paterna. Y entonces cuando tenemos discusiones con nuestra gente cercana más adulta, es como, pero ¿cómo? ¿No va a tener papá? O sea, que no va a saber quién es su papá. Es que no tiene papá. O sea, aún así, comprando un esperma en el banco de esperma, no es su papá. Claro. Es la carga genética que trae. La historia de mi hijo o de mi hija o de mis hijos o de mis hijas que vengan va a ser, tengo 2 mamás y no tengo un papá. Punto. Cuando Mariel y yo tomamos la decisión de que mi hermano sea quien nos done la esperma, yo dije, me encanta, porque si el día de mañana mi hijo va a preguntarme de dónde vengo genéticamente, vienes de, justo tu tío. No mames, qué asco. Y hay gente que no dice, o sea, pero va a ser tan raro, es su papá. Es que no es su papá. Chinga. No, bueno, ya nada más le falta que pida que normalicemos el incesto artificial. Y eso hay que normalizarlo todo el tiempo. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Y a mí no me da miedo eso con los hijos que Mariel y yo vayamos a tener, porque justo es, tu realidad es esta. Pero si me dices, ¿dónde está mi papá? Tú no tienes un papá. Claro. Y hoy la carga emocional vale mucho más que cualquier otra, porque eso es lo que necesitan los niños y las niñas de hoy. Necesitan comunidad, necesitan contención, necesitan amor. Claro, no sabe la cantidad de amor que recibiría ese niño o niña en la escuela, en la calle, en todos lados, cuando sepa que su carga genética es otra cosa, aparte, es un ente mágico, pero no tiene papá. Sí, seguramente eso es lo que necesita un niño, esa carga emocional. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Que de repente también nos cuestionan mucho, como, güey, ¿por qué son tan visibles? ¿Por qué, ya sabes, como, por qué muestran tanto su relación? ¡Ay, ajá! O sea, yo me acuerdo que cuando yo empecé a andar con Mariel y yo me decía, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir a Pía? Entonces hablé con mi psicólogo, hablé con amigas, hablé con mis papás, hablé con mi mamá. O sea, como que, ¿cómo le comunicó esto a mi hija de 3 años en ese momento? Aparentemente su hija es viajera en el tiempo, porque cuando estaban en Acapulco tenía 2 años y cuando empezó su relación tenía 3. Y decidí normalizar. Yo quería que ella lo viera normal, entonces se lo tengo que decir de la manera más normal posible. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. Tengo una amiga que tiene un hijo de 5 años trans. Voy a inventar para guardar su identidad. ¡No creo! Maxile así, con lo que se llamaba, no sé, Fernanda, y ahora es Daniel. Y entonces estaba mi amiga en mi casa y Pía estaba como sola y me dice, güey, ¿quieres que venga Dani a jugar con Pía? Son de la misma edad, nacieron creo que el mismo día. Y yo, güey, estaría increíble que lo traigan. O sea, es mi vecina, que lo traigan. Daniel. Daniel, y jugaban y corrían y hacían. No sé si ya me enfermó tanto esta señora, pero me da la impresión que habla de su hija y de sus amigos como si fueran perritos. Pero bueno, ya estoy demasiado cansado para seguir viendo este tipo de cosas, así que los dejo con una historia bastante conmovedora. El otro día pasó algo bien bonito, fíjate. Acaba de pasar hace 4 días. Y Pía invitó a su papá y a la pareja de su papá a su clase de gimnasia de exposición. A mí no se me informó nada y a Mariel no se le informó nada. Entonces, yo estaba en la cárcel y Mariel la recogió del camión. Y me escribe, creo que hay una situación. Y se ve que Pía le empezó a decir a Mariel, es que no, mi clase de gimnasia y fueron mi papá y me vieron y hicieron gimnasia conmigo. O sea, como que, entonces Mariel empezó a cuestionarla como, ¿cómo? ¿Pero hubo algún show o alguna cosa así? Sí, fue la clase de exposición. Pero mi amor, ¿no nos dijiste a mamá y a mí? No, solo le dije a mi papá y así. Y yo, ok, entonces llego a la casa y yo, ¿cómo te fue en la gimnasia? ¿No? Y me hace Mariel como agárrate, güey, o sea, está duro esto que te va a pasar, porque yo soy una mamá no entregada a lo que le sigue, ¿no? Y sí, invité a papá y a Celina
a mi clase final de exposición de gimnasia. Y yo, o sea, nunca una persona me ha roto el corazón como ese momento. Y entonces me bajé a llorar en el piso. Literal, a llorar en el piso. Y Mariel bajó, me vio, me abrazó, me dijo, tranquila. Le dije, no, es que... O sea, ¿cuánto voy a llorar? Ya sabes, le dije, no, ya sabes, como por qué no nos dijo a nosotras también, como por qué siente que no puede invitarnos a nosotras, o por qué no quiso invitarnos a nosotras. Dame, vive con nosotras, ¿sabes? Es como, sí. Está con nosotras el 80% del tiempo. Y le dije, bueno, voy a subir con ella. Y entonces yo me quedé ahí como tranquilizándome y así. Y yo escucho como mamá está triste, te hubiera gustado acompañarte, porque para mamá acompañarte no es importante, ¿no? Pero yo no quiero lastimar a mamá. No, mi amor, pero a veces, ¿no? Sin querer, generamos emociones. Entonces ya. Total, 3 días después, o sea, hace ayer, llega Pía y me dice, mamá, te hice esto en la escuela. Y abro y un dibujo y dice, lo siento por no invitarte a mi gimnasio. Algo que me doy cuenta es, trastornamos la cabeza de los niños. O sea, los niños vienen en pureza absoluta. En conclusión, creo que lo único positivo que se le puede sacar a esto es que pues quizá ya no necesitemos tantas palabras para describir lo que es un progresista o lo que es una persona con una mentalidad adolescéntrica. Con enseñarles a esta señora basta. Hasta la próxima.